Dios bendiga, hermanos, en esta tarde. Con esta bienvenida, pues me quedo sin palabras. No tengo palabras. De nuestra parte también son unos amigos muy queridos. De hecho, aquí están muchos de ellos también que amamos, respetamos y valoramos mucho sus vidas en Cristo. Y pues estoy muy contento de estar en la casa de Dios y con ustedes. Tenía tiempo que no venía, pero como dice mi hermano, no me dejaban pasar, no tengo visa. Para este lado también piden documentación, así que hubo algunas trabas ahí, pero bendito Dios que nos dio la oportunidad de hoy estar aquí con ustedes. Y reciban un saludo de parte de la congregación Dios Admirable, de su pastor Edgar López, en el cual ahí estamos sirviendo con él. Y sin más preámbulos, hermanos, muchas gracias, pastor, por la invitación, amigos. Me tocó compartir. Espero que el cansancio no me los duerma. Sé que hay muchos cansados por aquí, pero recuerden también que todo el que viene cansado puede llegar a los pies de Cristo y renovar sus fuerzas. Amén, hermanos. Sí, el Señor y la presencia de Dios está en este lugar. ¿Cuántos lo creen así? Cuando la presencia de Dios se mueve en medio de su pueblo, empiezan a suceder cosas maravillosas. De hecho, cuando usted, antes de llegar a este lugar, Dios ya estaba obrando en cada uno de ustedes. Y es algo maravilloso. Ya extrañaba a mi hija, antes de que se me olvide. Ya la extrañaba mucho, una niña muy cariñosa conmigo. Extrañaba sus apretones de espalda. ¡Rax! Me truena la espalda así. Tiene una fuerza impresionante. Gracias a Dios por la vida. Amén, hermanos. Lo que me tocó compartir, que me pasó mi hermano, está en el libro de Juan, capítulo 12, versículo de 12 al 19, hermanos. No voy a tomar mucho. El Evangelio de Juan. Por favor, abre tu Biblia, tu iPad, no sé qué es lo que esté contigo, celular. Pero abre ahí la escritura para que me acompañes y la tengas ahí abierta, hermanos. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo de 12 al 19. Ahí manténla abierta, hermanos. Ahí manténla abierta. ¿Cuánto tiempo tengo, hermanos? ¿20 minutos? ¿30? Bueno. Me dijo, no dures mucho, papá. No hables mucho. Se impacienta, se inquieta muy rápido. Vamos a orar antes de iniciar con la palabra de Dios, ¿les parece, hermanos? Por favor. Señor, te damos gracias en esta hermosa tarde. Gracias por la oportunidad, Señor, que tú nos das de estar en este lugar. Toma el control, Señor, de nuestros pensamientos, el control de mis labios, Señor, que salgan palabras de bendición, Señor, para mis hermanos. Podamos salir de este lugar bendecidos, Señor, renovados en nuestro espíritu, y que seas tu Espíritu Santo obrando en nuestros corazones en este día. En el nombre de Jesús. Amén, amén. El encabezado aquí en la Biblia, hermanos, está como la entrada triunfal en Jerusalén. Y yo le he puesto como pequeño título a esta predicación, enseñanza, nuestro recibimiento, cómo está delante de Dios. ¿Cómo es nuestro recibimiento hacia Jesús en este día? ¿Cómo podemos recibirle al Señor hoy? Tú que estás en este lugar y que hemos venido a esta casa, ¿con qué actitud hemos venido y hemos decidido recibir a Dios en nuestra vida? El pasaje de Juan, capítulo 12, del 12 al 19, hermanos, nos lleva a un momento crucial en la vida de Jesús. Tiene tanta importancia, hermanos, que este pasaje está registrado en los 4 evangelios. Usted puede leer la escritura y buscar, y en los 4 evangelios usted va a encontrar este relato bíblico acerca de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Su entrada triunfal a Jerusalén, donde es recibido como rey, de hecho alabado por muchos, por una cantidad enorme de personas.
Es decir, Jesús para este punto ya era un hombre popular, era un hombre que tenía mucha fama y no ocupó de TikTok como en estos tiempos, ¿no? No había redes sociales, no ocupó ser promovido de esta manera, pero cuando llegamos a este capítulo y estos versículos podemos darnos cuenta que el populacho o lo que la fama de Jesús ya era extravagante, era en extremo, hermanos. Y hermanos, este evento en sí, lleno de simbolismo, marca el cumplimiento en sí de las profecías mesiánicas de nuestro Señor Jesucristo y revela tanto la expectativa de las multitudes, lo que la gente pensaba, pero también nos revela y nos habla cómo era la misión y cuál era la misión humilde y redentora de nuestro Señor Jesucristo. Había una expectativa en la multitud, había un plan de Dios hacia las personas, había pensamientos en cada uno de ellos, de muchas maneras. Algunos miraban a Jesús solamente como un maestro. Otros miraban a Jesús como una persona que podía hacer prodigios, milagros. Y cada uno de ellos, hermanos, tenían un pensamiento acerca de Jesús. Y voy a leer ahí en el versículo 12 y 13. Dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el nombre del Señor, el Rey de Israel. Había una expectación, hermanos, en las multitudes. Yo no sé qué tan expectante eres tú o qué expectativas tienes acerca de Jesús, o cuál es tu idea acerca de Él, o qué conocimiento tienes de Jesús, pero creo que cada uno de nosotros tiene ideas preconcebidas y tiene conocimientos acerca de Jesús. Y cada uno se puede plantear, y de hecho muchas de las veces, muchos de nosotros podemos crear un Dios conforme a nuestra propia imaginación. Cuando no conocemos a Cristo, nosotros podemos crearnos nosotros mismos a nuestra propia conveniencia. Vaya, lo voy a poner de esta manera. Y a como a mí me conviene que sea Cristo en mi vida. Pero lo que sí quiero recalcar, hermanos, y quiero llevarte y que tú razones juntamente conmigo, es que dentro de las multitudes había una expectación, como dice su palabra. Había personas expectantes. Había crecido la fama de Jesús y mucha gente quería conocerlo. La habían escuchado de Él. Muchas de las personas escuchan de Dios y tienen esa necesidad de ir a un encuentro, tener una revelación de Dios, pero muchas de las veces estamos con diferentes expectativas. Yo no sé con qué expectativa viniste el día de hoy. Lo que sí sé es que el propósito de Dios es perfecto y Dios no improvisa y tiene todo en control y en sus manos. Y si tú estás en este lugar es porque Dios quiere hacer la obra en ti, quiere seguir obrando en ti. La popularidad de Jesús había crecido. Era un punto crucial de su ministerio. Jesús no buscaba la popularidad para Cristo. Jesús no era importante ser popular entre las multitudes. Mucha gente, como dice su palabra, había venido a la fiesta, una de las fiestas más importantes en el judaísmo, como es la Pascua, algunas otras como los tabernáculos, panes y levadura y algunas otras festividades. Pero la Biblia nos enseña y nos habla de una fiesta donde había personas reunidas en gran cantidad. Es decir, muchos hablan y dicen que había millones de personas. Imagínense, hermanos, el recorrido, lugar lleno de multitud, la gente con la expectativa no solamente de estar en la fiesta, sino de ver a Jesús. Yo no sé
si tú tienes el deseo de ver a Dios hoy en tu vida. Yo no sé si tú tienes el deseo y el anhelo de conocer a Jesús hoy en tu corazón, pero lo que sí te puedo asegurar es que Dios está aquí, la presencia de Dios está aquí y Él está presto para bendecir tu vida si tú le das la cavidad y el espacio para que Dios pueda orar de una manera extraordinaria en ti. Una fiesta celebrada, la Pascua, que en sí en hebreo tiene como traducción el Pesaj. No soy judío, ni tampoco tengo la mejor pronunciación, pero Pesaj, hermanos, era una palabra traducida para la Pascua. Y esto, hermanos, la fiesta esta conmemoraba la liberación por la intervención divina de Dios en su pueblo por mano de Dios, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, de la esclavitud. Esta fiesta conmemoraba la liberación, pero no solamente conmemoraba la liberación del pueblo de Dios, sino también recordaba al cordero o la víctima del sacrificio, cuya sangre era untada en los postes, en el dintel de las casas, que evitó que el ángel de la muerte matara al primogénito de cada familia. Esto era lo que estaban conmemorando y había gente reunida ahí. De hecho, todos los judíos celebraban, extranjeros, circuncidados, todos tomaron el tiempo de muchos lugares cercanos a Jerusalén para ir a la festividad que se estaba llevando a cabo en ese momento. Pero oh sorpresa, había un hombre que estaba a punto de llegar a aquel lugar y la gente tenía una expectativa muy grande. Miro muy ojos muy expectantes, por ejemplo. Y había multitudes que aclamaban a Jesús como el Mesías esperado. Es decir, había personas y habían llegado el momento y el reconocimiento de que necesitaban a alguien que los liberara de la opresión romana en aquel entonces. El pueblo judío en el tiempo de Jesús estaba viviendo una situación complicada, eran oprimidos por el pueblo romano, estaban sujetos a ellos, y el pueblo de Dios necesitaba a alguien que los salvara. Antes de que los otros pasajes paralelos a esto, hermanos, hablan que Jesús, antes de llegar o de hacer la entrada triunfal a Jerusalén, Jesús pasó tiempo con sus amigos. Es decir, nosotros conocemos hoy en día como el Domingo de Ramos, donde inician los últimos días de nuestro Señor Jesucristo para ser crucificado. Y el Señor dedicó tiempo para estar con sus amigos íntimos, como usted conoce la historia y sabe que María, Marta, Lázaro eran amigos íntimos de Dios. Y Él, muy probable, estuvo con ellos compartiendo hasta en los últimos tiempos las enseñanzas, compartiendo el pan con ellos, charlando con ellos, hablándoles del reino. Mucha gente, ustedes conocen la historia también, que cuando Cristo Jesús les enseñaba, las multitudes le seguían. Muchos le abandonaban también, porque a veces la palabra del Señor era dura y no les gustaba. Y no le entendían y decían, no, prefiero mejor irme. De hecho, cuando Jesús sanaba a los enfermos, Él en muchas ocasiones le dijo, no vayas a decir nada, no digas nada. ¿Por qué? Porque no había llegado el momento todavía. El momento de Dios es perfecto. Las profecías cumplidas en Cristo eran en su tiempo. La voluntad de Dios se hizo conforme a las Escrituras. De hecho, hermanos, en Cristo, en Jesús, se cumplieron más de 300 profecías. La gente le había reconocido como el Rey prometido. Las ramas, en el momento de entrar a la Jerusalén, las ramas
simbolizaban victoria y gozo para la gente porque había llegado su Salvador. La gente se había llenado de entusiasmo, de alegría, porque el Rey, su Salvador, estaba a punto de entrar, debe llegar. Yo no sé si alguno de ustedes sabe qué es lo que significa Hosana. De hecho lo cantamos. Pero expresa una súplica de salvación. Señor, sálvanos. Sin embargo, hermanos, muchos de ellos tenían expectativas terrenales de un rey político, sin comprender verdaderamente la misión de Jesús como un salvador espiritual, hermanos. Ellos pensaban que Jesús les iba a librar de la opresión terrenal, de la opresión de los romanos, y los iba a sacar de ahí. Pero Dios tenía algo mucho más alto que los pensamientos de ellos. Ellos tenían una expectativa. ¿Cuántos de nosotros muchas de las veces somos como esas personas? Tenemos una expectativa de Dios en cuanto a nuestro conocimiento. Y vemos a Dios como nosotros queremos, o como lo que quisiéramos que Él fuera en nosotros. Yo me identifico con estas personas, con la multitud. Yo te hago una pregunta al día de hoy: ¿cuál es tu reconocimiento hacia Jesús? ¿Cómo le reconoces a Jesús en tu vida el día de hoy? ¿Están tus expectativas alineadas al propósito de Dios? ¿O tienes ideas preconcebidas sobre lo que debería de hacer Él en tu vida? ¿Está alineada nuestro propósito en el Señor? ¿O tenemos ideas de lo que queremos que el Señor haga en nosotros? En el relato bíblico, hermanos, tenemos como ejemplo, como nuestro mayor ejemplo, a nuestro Señor Jesucristo. El mismo Pablo nos dice: ser imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Es decir, nuestro testimonio, hermanos, tiene mucho valor ante la gente. Lo que nosotros vivimos como hijos de Dios tiene una importancia grande ante los ojos de aquellos que no han conocido al Señor. Quiero leer el versículo 14 al 15, sígueme con su vista. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Aquí, hermanos, claramente podemos ver, hermanos, el Señor nos da un ejemplo de humildad. Cuenta la historia, hermanos, que estoy acostumbrado a tener el micrófono muy abajo. Cuenta la historia secular, hermanos, que ante la victoria de Constantino sobre Magencio en el año 312 después de Cristo, dice que la entrada de este emperador fue recibido con trompetas, aclamado por la multitud. Iba montado en un carro tirado por 4 caballos blancos, enormes, hermosos. Iba vestido de Júpiter, un dios en el cual ellos presentaban sacrificios y adoración, con una capa color púrpura y la cabeza coronada de laurel. Esta fue la entrada de este emperador a la ciudad de Roma después de una batalla. ¿Cuántas personas hemos visto nosotros que cuando hay una presentación lo que buscan es tener la mejor presentación de ellas? Usted cuando mira a un deportista, de hecho, o los boxeadores, por ejemplo,
Yo creo que hoy en día lo mejor del boxeo es la presentación. Es extraordinario todo lo que hacen, lo que se ponen, la música, el vestuario, el peinado, todo, hermanos. Es espectacular todo lo que hacen para tener esa entrada a donde ellos van a llegar. Y oh sorpresa de humildad de nuestro Señor Jesucristo, que nos relata su palabra y nos dice que el Señor entró en un pollino, en un burrito, en un burrito hijo de asno. No merecía el Señor, o no podía el Señor haber entrado en un caballo grandísimo, un corcel enorme, bonito, un percherón. No merecía el Señor hacer una entrada extraordinaria y extravagante ante la multitud. Claro que podía y merecía, pero lo que el Señor quiere mostrarnos el día de hoy es que la humildad tiene un valor importante en el Señor, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y esta era la humildad del Rey Jesús. Jesús elige entrar porque es elección de Dios entrar. ¿Pero por qué? Porque Cristo Jesús estaba cumpliendo lo dicho por el profeta Zacarías en el capítulo 9, versículo 9, hermanos. Era el cumplimiento de una profecía, el cual se había dicho varios años atrás. Dios hace las cosas perfecto, hermanos. Lo que Cristo hizo, nosotros lo hizo bien. Que nosotros digamos que no, es diferente. Lo que Dios hace en nosotros es perfecto, hermanos. Y como decía su pastor, mi pastor, en Cristo somos nuevas criaturas, y lo declara la Escritura, hermanos. Tú y yo somos nuevas criaturas en el Señor. Como con anterioridad les comenté, al menos 300 profecías se cumplieron durante el ministerio terrenal de Jesús en la tierra. Y estas incluyen predicciones dadas por los profetas en su tiempo acerca de su nacimiento, de su linaje, de sus enseñanzas, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La profecía de Zacarías prevé la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, hermanos. Al entrar a la ciudad santa de esa manera, Cristo Jesús declaró como Mesías que Él era el Salvador y estaba dispuesto a morir en la cruz por cada uno de nosotros hasta este tiempo, hermanos. Cuando Él entró en aquella ciudad, hermanos, Él estaba declarando y se estaba dando como el Salvador de las personas, y dispuesto, no porque ellos lo entregaron. No es porque la multitud lo llevó a aquel lugar, es porque estaba escrito y Cristo Jesús tenía que morir como sustituto de cada uno de nosotros, hermanos. Y por eso hoy, en esta tarde, tú y yo tenemos la oportunidad en Cristo. Este acto, hermanos, simboliza su humildad y paz, contrastando con la imagen de un conquistador militar. Jesús, hermanos, demuestra que su reino no es terrenal, sino espiritual y eterno. ¿Reconoces a Jesús? ¿Reconoces la humildad de Jesús en tu vida, hermanos? ¿Estás dispuesto a reconocer la humildad de Dios en tu vida el día de hoy? Jesucristo es nuestro máximo ejemplo de humildad, hermanos. No hay otro. Él es nuestro mayor ejemplo.
Nuestra mirada debe de estar en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Yo no sé dónde están tus ojos puestos el día de hoy. O yo no sé en qué persona están tus ojos puestos, o en qué situación, o en qué circunstancia. Pero el Señor es nuestro mayor ejemplo y nuestros ojos deben de estar fijados en Él, hermanos. Puestos en Él. Al ver las características y la personalidad y el carácter de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la humildad, Cristo Jesús durante su ministerio, hermanos, siempre reconoció que la fortaleza derivaba de su dependencia con el Señor. Mire qué interesante la dependencia de Jesús hacia su Padre, sujeto a Él. Y cuando el Señor nos habla de sujeción, es decir, nosotros debemos de someter nuestra voluntad a Él, hermanos. Qué difícil es a veces someter nuestra voluntad al Señor. Pero es necesario. Es necesario. Si el Señor lo hizo, hermanos, ¿cuánto más usted y yo? ¿Cuánto más? Si Jesús, siendo Dios encarnado, como dice el evangelista Juan en el capítulo 1, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cuánto más, hermanos, usted y yo debemos sujetarnos a Dios? Dejar que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas y no actuar bajo nuestra propia dirección. Hoy podemos decir y hablamos que el Señor, que el Espíritu Santo nos guía y nos dirige y no hemos tenido contacto con Él. Oh, vaya sorpresa para reflexionar. En Juan capítulo 5 versículo 30 Él dijo, hermanos: no puedo yo hacer nada por mí mismo. No busco mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Dice que me envió y me eligió. Interesante cómo el Señor se sujetaba a su Padre y reconocía la voluntad de Dios Padre en Él. Y el propósito que Dios tenía para la humanidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a doblegar nuestro yo y sujetarnos a Dios? Independientemente lo que podamos pensar, y muy probable que no esté alineado con el propósito de Dios. Pero hoy es necesario que usted y yo reflexionemos y nos alineemos a la voluntad de Dios para nuestras vidas, hermano. Filipenses 2, 5 al 8 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestra vida debe de estar en obediencia al Señor, hermanos. Todo aquel que ama a Dios guarda su palabra, guarda sus mandamientos, sigue la voz del Espíritu Santo, es guiado por Él por medio de la palabra, de la voz de Dios.
a través de un hermano, a través de un amigo en Cristo. Dios habla de muchas maneras a nuestra vida, hermanos, en nuestro tiempo. Y una de ellas es su palabra. Y ustedes que estudian la palabra de Dios conocen y saben que Dios les habla por medio de la palabra. Pero qué importante, hermanos, es entender que aún siendo Dios, Él no se aferró, sino dice su palabra que tomó forma de siervo. Necesitamos ser personas humildes, listas para el servicio a Dios, para nuestro hermano. Mire qué interesante es cómo Jesús, hermanos, le lavó los pies a sus discípulos. Para muchos de nosotros hoy en nuestro tiempo, pues no cabe. Si a usted le dice, lávame los pies, a ver. No, pues ¿cómo, hermano? ¿Cómo me voy a humillar tanto? O sea, no es imposible. De hecho, cuando Jesús le quiso lavar los pies, no lo hagas, ¿cómo? Pero el Señor vino para servir y no para ser servidos. Usted y yo también necesitamos ser servidores del reino de Cristo, hermanos. ¿A cuántos de ustedes no les gusta ser servido? A ver. Nomás. ¿Cómo? Soy el único que me gusta que me sirvan. Muchos de nosotros, nuestra prioridad es que nos sirvan, por ejemplo. Y siempre estamos acostumbrados a que nos sirvan. Pero cuando volteamos a ver a Cristo Jesús, Él nos da un ejemplo claro de lo que es el servicio y de la humildad ante los hombres. Lo voy a poner así como en una nube. Hace poco tiempo le dije, sóbame los pies, por favor. No, ¿cómo? Pásate. Del Sausal, dijo el hermano. Pero muchas de las veces nuestra reacción ante las situaciones son de esta manera, hermanos. Pero yo sé que aquí hay puros hermanos con mucho amor y servicio al prójimo. Yo sé. Y se puede sentir. La seriedad a veces me asusta, hermano. De hecho es algo que me pone muy inquieto. La palabra de Dios nos dice en Primera de Pedro capítulo 5:5, dice que el Señor da gracia a los humildes. El Señor da gracia a los humildes. Y al altivo dice su palabra que lo ve de lejos. Mateo 20:28 dice, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino vino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el propósito de Dios. Él vino a servirnos. Y usted puede verlo en los relatos bíblicos, como el Señor servía a la gente. Su ministerio era constante, no descansaba, hermano. Oraba, sanaba, enseñaba, donde sea, hermano, en una barca, en un monte, en el templo, donde sea, hermanos, el Señor sus enseñanzas eran constantes. Eso nos enseña de la diligencia, del trabajo, que debemos de ser personas diligentes, trabajadoras, esforzadas. Si vamos a cansarnos en Cristo, hermano. Algo que tiene provecho, algo que tiene como finalidad en el reino de los cielos un galardón para cada uno de nosotros.
Muchos de nosotros nos desgastamos en lo terrenal y vivimos angustiados, preocupados de qué voy a comer, qué voy a vestir, cómo le voy a hacer, dónde voy a construir, dónde voy a viajar, dónde voy a gastar lo que tengo. Muchos de nosotros vivimos constantemente con pensamientos perturbadores en nuestra mente que nos alejan del propósito de Dios en nuestra vida, hermano. Hoy podemos decirle al Señor: lleva todo pensamiento cautivo a tu presencia, Dios. Su humildad, hermanos, fue tan extensa que incluyó la más horrendas de todas las muertes, que fue la crucifixión. Era una forma de morir brutal, hermanos. Y no quiero entrar en detalles de cómo, pero era una forma de morir brutalmente y era una forma vergonzosa de morir en aquel entonces. A nuestro Señor Jesucristo no le importó, hermanos, su amor es extenso en gran manera por nosotros. Es decir, este amor fue en su máxima expresión, hermanos. Fue una forma de cómo el Señor pudo demostrar al máximo el amor hacia la humanidad, hacia cada uno de nosotros. ¿Qué ha hecho usted, hermano? Por ejemplo, que me puede decir: yo hice esto por amor y me esforcé y di todo, y de hecho me quedé sin nada. Muchos de nosotros podemos tener ejemplos de una máxima expresión de amor hacia nuestro cónyuge, hacia nuestro padre, hacia nuestra madre, hacia nuestro conocido, pero ni un solo acto de amor que usted y yo podamos hacer se va a comparar con el inmenso amor extravagante mostrado por Cristo Jesús en la cruz, hermano. Yo me siento contento por ello y estoy contento por ello. ¿Estaremos dispuestos, hermanos, a reconocer la humildad de Jesús en nuestras vidas? ¿Estaremos dispuestos a decirle hoy al Señor: ya no vivo yo, sino tú vives en mí, Señor? Ya no quiero vivir yo, quiero que tú vivas en mí, quiero que tú crezcas en mí, Señor. Ya no quiero ser el mismo de ayer. Quiero que tú crezcas, que tu carácter, que tu imagen se perfeccione en mí, Señor. Ya no quiero ser el mismo hombre gritón, decía nuestro hermano. Ya no quiero ser el mismo hombre mentiroso, por ejemplo, comunicador. Más suave, ¿verdad? Más suave. Ya no quiero ser el mismo de ayer. Quiero que el Señor cambie mi vida, que Él lo puede hacer y Él está dispuesto a hacerlo. Pero es necesario la disposición de cada uno de nosotros, hermanos. Versículo 16 dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas, de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Los discípulos, hermanos, no comprendieron el significado completo de este evento hasta después de la resurrección de Cristo. Hay situaciones en nuestra vida que son muy difíciles de comprender y de concebir en nuestro raciocinio humano, hermanos. Hay situaciones complejas en nuestra vida que muchas de las veces no podemos entender y no las vamos a entender hasta que el Señor quiera, hermano.
Como dice su palabra, ¿y quién soy yo para decirle al alfarero de la forma que necesita hacerme? La posición, hermanos, de humildad en nuestra vida es importante en el Señor. Los discípulos estaban entre las multitudes también y también probablemente gritaban: Hosana al que viene, bendito el Señor que ha llegado y viene a salvarnos. Había un conocimiento limitado en ellos, y eso es porque la voluntad de Dios estaba ahí, hermanos. Ya necesitaban que Cristo fuera crucificado para que ellos pudieran entender. Es decir, que esperaran la venida del Espíritu Santo y los guiara a toda verdad. Yo no sé si tú estás pasando situaciones incomprensibles en tu vida, o estás cuestionando a Dios el por qué está sucediendo esto en mí, el por qué has permitido esto en mi vida, el por qué estoy caminando de esta manera. Entre las multitudes había personas que seguían a Cristo por amor a Él, pero también había personas que seguían a Cristo porque los alimentaba, por ejemplo. Les daba de comer, los satisfacía físicamente y probablemente se sentían bien escuchando a Jesús, sus enseñanzas. Tal vez no concordaban con Él, pero no decían nada, estaban tranquilos. Se beneficiaban de la enseñanza de Jesús y lo que Él les daba. Todo bien, como todo chévere, como decimos por ahí. No le hago daño a nadie, todo bien, amor y paz. Había gente de esa fama. Y ya también había probablemente otras personas que se acercaban a Dios porque escucharon de Él que hacía milagros, por ejemplo, y que sanaba enfermos, y que quién era. Es decir, había personas curiosas, había curiosos entre la multitud que decían: a ver, sí es cierto. No creo que el Señor. He escuchado que Él sana, levanta, da vista a los ciegos, levanta paralíticos, sana leproso. Hasta no ver, no creer, como Tomás. Hermanos, debemos de ser conscientes que a veces tenemos pensamientos que nos asimilan entre las multitudes. Debemos de ser conscientes que muchas de las veces nuestros pensamientos no están alineados en el Señor, que no van acorde a lo que el Señor está hablando a nuestra vida y lo que Él quiere hacer en nosotros. Un hermano decía por ahí que este tipo de personas eran los seguidores de milagros. O sea, iban porque sabían que podía sanarlos, o estaban ahí porque decían que esa persona era capaz de sanar una enfermedad que nuestra vida, hermanos, esté llena de agradecimiento al Señor, y que nuestra búsqueda en Él sea por agradecimiento de lo que Él ha hecho en nuestra vida y de lo que Él es en nosotros. Lucas 24, 6 al 8 dice así, hermanos. Dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que habló cuando estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Jesús había hablado esto con sus discípulos y ellos no lo habían entendido. Pero tenía que cumplirse la palabra de Dios para que
muchos de ellos pudieran entender el propósito de lo que el Señor había hablado anteriormente a ellos. ¿Y por qué no entendían? Isaías nos menciona una razón básica, hermanos, y está en Isaías capítulo 55, versículo 9, y dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Él no piensa igual que usted y yo, hermano. Él está por encima de lo que usted y yo podamos pensar. Sus pensamientos más altos. Él es un Dios omnisciente, que todo lo conoce y todo lo sabe. Pablo lo expresa de esta manera: pero el hombre natural percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Necesitamos tener a Cristo, nacer de nuevo, para entender a Dios y la palabra, hermano. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos aceptar a Cristo en nuestro corazón, creer que Él es suficiente para nosotros, nuestro Salvador. Miren, hermanos, la gente en aquel entonces, cuando Jesús les hablaba en parábolas y les enseñaba, muchos de ellos pensaban que Jesús les hablaba literalmente. Por ejemplo, Nicodemo. ¿Cómo que voy a nacer? Voy a entrar en el vientre de la mamá otra vez y voy a nacer, ¿o cómo? Literal. No podían entender lo que Cristo les estaba dando a decir. Y hoy en nuestro tiempo, hermanos, más de 2000 años después, la gente y muchos de nosotros seguimos sin entender lo que Dios está diciéndonos en nuestro tiempo. Jesús hablaba cosas que estaban fuera de la experiencia de sus oyentes. En ocasiones tomaba las cosas literalmente. La Biblia describe al hombre como quien está en un estado de ceguera, literal. Estamos ciegos. Y al igual que hace más de 2000 años, hoy seguimos estando sin poder escuchar y ver lo que el Señor está haciendo en nuestra vida, hermano. Cristo, hermanos, quiere hacer algo en nosotros, pero necesitamos la intervención del Espíritu Santo en nuestra iglesia, en nuestra vida, en nuestra casa. Necesitamos urgentemente la intervención del Espíritu Santo en nosotros, aquel que nos va a guiar a toda verdad y toda justicia. ¿Cuántos están dispuestos a tener una intervención de Dios en su vida el día de hoy? Necesitamos urgentemente la intervención divina de Dios y que empiece a obrar en nuestros corazones de una manera urgente en nosotros. Y esto, hermanos, nos enseña que muchas veces no entendemos el propósito de Dios en el momento. En el momento. A mí me ha pasado y a veces me surgen muchas interrogantes. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Y esto, mira, Señor, que yo soy fiel en los diezmos y la ofrenda. Mira, Señor, que yo siempre asisto a la iglesia constantemente. ¿Por qué me suceden estas cosas? ¿O por qué esto, otro? Si me he esforzado, tengo 20 años en el ministerio. Hermanos,
Pero su plan siempre tiene un sentido en su tiempo perfecto. Siempre tendrá un sentido perfecto en el plan de Dios para cada uno de nosotros. El tiempo de Dios es perfecto, hermano. No en nuestro tiempo, sino el de Dios. Tú le puedes decir al Señor: Señor, haz las cosas a tu tiempo. En tu tiempo es perfecto. Tu tiempo es el mejor para mí. Hermano, Dios quiere lo mejor para usted y para mí. Y Él quiere bendecir tu vida. Pero es en el tiempo de Dios. Muchas de las veces necesitamos ser como Abraham, salir de nuestra tierra y nuestra parentela sin preguntarle a Dios: ¿y a dónde voy? Hermano, usted salga, obedezca a Dios, busque de Dios. Confía en que Dios se te revelará en el tiempo correcto. Hermanos, algo interesante aquí es que el impacto que tuvo el milagro de Lázaro. Miren lo que dice el versículo 17 y 18. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Hubo un impacto en las personas por el milagro, el suceso acontecido con Lázaro, su amigo. Solo Dios, solo Jesús tiene la autoridad sobre la muerte. Él la venció en la cruz, hermano. Solo Dios puede hacer y resucitar a los muertos. Y hablando metafóricamente o espiritualmente, Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, hermano. Usted y yo estábamos sumergidos en la oscuridad, pero bendito Dios que llegó y nos rescató, hermanos, y nos sacó de las tinieblas a su luz. Y estamos hoy aquí y podemos adorar al Señor y darle gloria y honra a Él por lo que Él ha hecho en nosotros. ¿O acaso usted no está contento con lo que Dios ha hecho en su vida? Claro que sí. Dios ha hecho tanto por cada uno de nosotros, hermano. Tanto que innumerable sería el tiempo que tomáramos para darle las gracias a Dios por lo que Él ha hecho, hermanos. Cuando el Señor llegó a mi vida, llegó en el momento oportuno. Cuando estaba a punto de no tener familia, y mire, tengo una familia hermosa, hermano. Una mujer hermosa, la más hermosa, de hecho. La más hermosa, unos hijos hermosos, guapos, extraordinarios, inteligentes. Dios, hermanos, llegó en el momento oportuno, de cuando más le necesitaba. Así es Dios en nuestra vida, hermano. Él llega en el momento oportuno en nosotros. ¿Cuánto tiempo tengo? No quiero que el hermano se pasó. Hermanos, obviamente este milagro fue impactante. Usted no se asombraría. ¿Cómo hubiera reaccionado usted, hermano? ¿O cómo reaccionaría usted si hoy alguien levantara un muerto, por ejemplo? Es inconcebible. ¿Cómo? O sea, y Lázaro tenía 4 días, hermanos. 4 días se ha muerto. Peor aún, más difícil aún. ¿Cómo hubiera sido su expresión? A mí me hubiera impactado. De hecho, yo hubiera buscado al Señor a ver cómo, quién es este hombre, como dice su palabra, quien habla con tanta autoridad. Yo soy curioso y observador, para que usted sepa. Me gusta mucho observar, hermanos. Y no por criticón, no. Me gusta observar. Tengo como una vista panorámica.
Pero, mire hermano, yo sé que aquí hay varios observadores también, no soy el único. Y hermanos, y mucha gente le seguía al Señor por esto. La Biblia nos dice, había gente que venía con Él, que estuvo con Él, que caminó con Él, pero muchos otros también fueron impactados por este milagro y le seguían y le buscaban. Dice la palabra de Dios que de la fiesta salían a buscarlo y se hacían bola, se agolpaban. ¿Qué impacto estamos dando nosotros con nuestra vida a la gente, hermano? ¿Qué tanto estamos impactando a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestra familia con nuestro testimonio, hermano? Esto impactó a la gente. Este fue un motivo por el cual también mucha gente le seguía a Cristo. Y usted y yo somos testimonios vivos de Dios, y necesitamos ser personas que atraigamos a otros a los pies de Cristo. No necesitamos ser personas que ahuyenten a la gente, o que en nuestro trabajo no se nos quieran ni acercar, porque si me le acerco al hermano, puro negativo. No, y me acerco al hermano. Mira, hermano, hablo fuera de esta ciudad, lejos de aquí, Tijuana. No, está muy cerquita. Por Sonora, muy bien. ¿Qué dicen? Para ser como el hermano. No, hombre, sigo igual. Para ser como, no. Mira, hermanos, qué importante es nuestro testimonio para la vida de las personas. ¿Qué está diciendo la gente de usted y de mí en este tiempo? Estamos impactando de una manera que vamos a traer a los pies de Cristo a aquellos que nos rodean. Estamos impactando a la sociedad o en nuestro trabajo a aquellos que son apegados a nosotros y que siempre están atentos para escuchar una palabra de esperanza, de fe, y siempre se levantan en las mañanas esperando llegar y ver al hermano y que le dé una palabra de ánimo porque ha estado pasando situaciones complicadas. ¿Qué es tanto impacto estamos haciendo nosotros en la vida de otras personas, hermano? Esto fue un milagro con autoridad divina. Solo Cristo puede hacerlo, hermano. Y solo Cristo puede restaurar la vida del hombre, hermano. Solo Él puede darnos salvación y vida eterna. Y Jesús sigue usando testimonios vivos para atraer a otros. Tu vida es un testimonio de la gracia de Dios, hermano. Es un testimonio de la gracia de Dios. No es porque seas el más fervoroso o el más santo o el que oras más, el que ayunas más. No, hermanos, es por la gracia y misericordia de Dios que estás aquí. Mira, hermano, si has podido experimentar la presencia de Dios es porque a Dios le ha placido abrir tu corazón y dejar que tú le conozcas a Él, que tú le experimentes a Él. No es porque tú y yo seamos buenos y seamos los mejores, no, es por la gracia de Dios que nos permite y nos da acceso a que tú y yo tengamos esa comunión con Él. Mira que tú eres bendecido. Tú y yo somos bendecidos porque tenemos ese conocimiento de Dios y hemos sido salvos y aceptos en Él, como dice su palabra. Somos hechura, dijo la jovencita, somos hechura de Dios, hermanos. Tienes valor, tenemos valor en Cristo.
Dale gracias a Dios porque te ha dado la capacidad y el entendimiento de poder entender algo de la escritura de Dios. No seremos los más eruditos y los mejores teólogos, pero somos llenos de gracia porque Dios nos ha permitido poder tener un conocimiento de su palabra, hermano. Bendito Dios por ello. No es por nuestra inteligencia, nuestra capacidad humana, es por la misericordia de Dios en nosotros. No es nuestra autosuficiencia. Hoy en nuestro tiempo y en nuestra actualidad, en nuestra sociedad, es el mejor, es el más inteligente, el más rico, el más extravagante. Necesitamos impregnarnos de Dios, hermanos. Versículo 19, ya voy a terminar, gloria al Señor. Versículo 19, pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va atrás de él. Mira, hermanos, los fariseos eran un grupo de religiosos, eruditos en la materia, conocían la Torá, la ley de Dios, de pi a pa. Eran extremadamente buenos para la escritura, ágiles, versátiles en la Torá. Pero, hermanos, este versículo revela, hermanos, la profunda incredulidad entre los religiosos. Mire que la incredulidad, hermanos, es algo que muchas de las veces impide que la presencia de Dios se manifieste en cada uno de nosotros. Pero ¿cómo? ¿Cómo si eran los que conocían la ley? Eran los religiosos, eran los que tenían el conocimiento. ¿Cómo? Pero en este versículo el Señor nos revela la incredulidad de entre los religiosos. Estos hombres se adherían a la ley rigurosamente, guardaban la ley al pie del cañón, guardaban el sábado, asistían a las festividades, se circuncidaban, aún más todavía le añadían más costumbres a lo que ellos hacían. O sea, eran hombres religiosamente rigurosos, no se les pasaba ni una, hermano. No quiero hablar de religiosidad, no. Pero este grupo de fariseos nos enseñan, hermanos, y nos hablan que la religión muchas de las veces puede traer incredulidad a nuestro corazón. Acuérdese que la religión no es lo que le salva. El Señor es quien nos salva a cada uno de nosotros, creyendo en Él, como dice su palabra, hermanos. Cuidémonos, hermanos, de ser incrédulos a la palabra de Dios. Cuidémonos que la incredulidad, hermanos, se arraigue en nuestra mente e impida que el Señor se manifieste en nosotros. Es decir, nada les convencía, hermano. Nada les convencía a estos hombres. En pocas palabras, no cambiaban de opinión. ¿Quiénes son duros, hermanos, para cambiar de opinión? Miren, hermanos, a veces me tienen que estar dice y dice y dice. A veces soy tan duro para entender y me cuesta, pero esto me habla de orgullo también y de no doblegar mi voluntad. Sea sensible, hermano. Sea sensible en el amor de Cristo. Cambie de opinión si es necesario.
No se quede montado en su macho, como decimos por ahí. No diga lo que yo digo, eso es. Y lo que yo digo nadie me lo quita y ni nadie lo cambia. Yo soy así y el Señor así me hizo. Mentiras del diablo. No. Tenían al inicio de la predicación, gracias Camila, al inicio de la predicación, esos hombres se opusieron a Cristo, hermano Jesús. Le tenían envidia por el populacho y cómo el Señor había crecido, y la gente se acercaba a Él, iba al Señor y le rogaba como Bartimeo: Hijo de Dios, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y como María, que se acercó a los pies de Cristo y derramó su perfume delante de Él en sus pies, y el lugar se llenó de un aroma fragante. Mucha gente se acercó al Señor porque tenía necesidad de Dios, como tú y yo en este día. Muchas de esas personas se acercaban a Cristo porque sabían que en Él podían encontrar esperanza. Muchas de esas personas no tenían otra opción probablemente, pero decidieron la mejor, que fue acercarse al Señor. E hicieron lo imposible, como Zaqueo. Se subió a un árbol, un sicomoro, para ver a Cristo. Necesitamos ir más allá, no quedarnos donde estamos. Necesitamos ir más allá, buscar más de Dios. A estas personas lo único que les importaba era no perder el liderazgo, la popularidad, la posición que tenían, etc. Preocupados por lo natural, porque me van a dejar sin rango, ya no me van a respetar, ya no van a creer, ya no van a hacer. Estaban preocupados por lo natural, pero tú y yo debemos de preocuparnos por lo celestial en este día. Intentaron de todo por impedir que Jesús siguiera predicando. Su orgullo, resistencia los llevó a querer de hecho matar al Señor. En este tiempo, en este capítulo, las personas ya habían planeado matar a Jesús, pero no es porque lo hayan planeado, estaba profetizado, estaba escrito, y el Señor iba a ir a la cruz por su voluntad, por obediencia al Padre. Mire cómo Jesús en el Getsemaní se arrodilló a Él y doblegó su voluntad. Hoy necesitamos doblegar nuestra voluntad delante de Dios. Y le dijo al Señor: Señor, pasa de mí esta copa, que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. Qué interesante es cuando hay corazones dispuestos a doblegar su voluntad, su orgullo, y decirle al Señor: ok, Señor, aunque me duele, tú haz de mí lo que tú quieras. Haz de mí lo que tú quieras, Señor, en este día. Aunque puedan suceder cosas que no estén en mis planes y en mi vida, pero yo hoy me someto a ti, Señor. Hoy necesitamos doblegarnos con una urgencia, hermanos, delante de Dios. Mire que Jesús lo hizo, Él es ejemplo, hermano. Mire que necesitamos tanto de Dios y tanta humildad en nuestras vidas. Mira que necesitamos que Dios empiece a hacer algo extravagante en nuestro interior. Muchas de las veces nos llenamos de tantas cosas y situaciones que trastornan nuestro corazón, pero mire que el Paracleto, el Espíritu Santo, está aquí para liberar, para sanar. Mira que cuando usted, hermanos, doblega su voluntad al Señor, Dios va a hacer algo en ti. Eso lo tengo con mucha certeza. Cuando tú y yo nos doblegamos a Él, Él es pronto, hermanos, para acudir a nuestro socorro.
Mira cuando usted y yo clamamos como el siervo a Él y bramamos en las corrientes, en las aguas, con esa necesidad de Dios. Él atiende tu llamado con urgencia. Pero necesitamos ser conscientes de nuestra necesidad de Dios en nuestra vida, hermano. Necesitamos a Dios en nuestra vida, en nuestras reuniones. Urgentemente, que la presencia de Dios sea palpable en cada una de nuestras enseñanzas, predicaciones, canciones. Que nuestra alabanza llegue hasta lo más alto. Que nuestro clamor llegue a los oídos de Dios y Él extienda su mano sobre nosotros el día de hoy. Ponte de pie esta tarde. Y si tú